La visión de que es tanta la despreocupación por ahí ciudadana, en algunos casos, que pone, la verdad, a la gente que trabaja en una situación muy agobiante. Ha hecho una nota pública, pero queremos escucharla porque además entendemos o empatizamos con lo que siente la doctora Rosa Reina, que es la presidenta de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva. Doctora Paulino Rodríguez de la Radio Pública La Salud. Buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo le va? ¿Cómo les va? Pero muy bien, un placer saludarla desde el sur de la provincia de Santa Cruz y bueno, agradecerle que nos dispense estos minutitos. No, muchas gracias a ustedes. Doctora, notaba, y lo charlamos incluso nosotros en Santa Cruz, teníamos una realidad hasta el 14 de julio, del 14 de julio para acá se complicó bastante, incluso en este pueblo donde estamos, también llegamos a 18 casos de contagio y tenemos personas internadas, y hemos hablado con médicos que sienten el cansancio, sobre todo la desazón cuando ven que no nos estamos cuidando y que el trabajo de ustedes no afloja en ningún momento. ¿Esta desazón, la siente usted, doctora? Sí, claro. Por eso un poco hicimos la nota, ¿no? O sea, lo que sentimos, obviamente que sentimos un cansancio, venimos desde marzo trabajando sin vacaciones, sin feriados, y no es que no estamos acostumbrados, obviamente que estamos acostumbrados a eso, en cierta manera, y seguimos trabajando, pero lo que nos preocupa es que quizás nosotros creemos que no se comunicó adecuadamente bien a la población, y esto fue un llamado no a la población desde las autoridades, desde los que elaboran las políticas y toman las decisiones, hasta cualquiera de nosotros ciudadanos que vivimos en esta sociedad, de que hay cosas que quizás no se hayan entendido bien. Y sobre todo, como usted dice, en el último mes prácticamente el panorama o el mapa de la República Argentina en cuanto a los casos y en cuanto a la cantidad de pacientes ingresados a los hospitales y a las terapias intensivas cambió sensiblemente. Ya no somos 4 regiones o provincias, ya somos prácticamente todo el país, somos 20 provincias que estamos en la misma situación, y con todo el riesgo de que esto se incremente, y la idea es poder tomar las medidas para disminuir la cantidad de gente infectada y que por lo tanto se enferma y que tiene que entrar a los hospitales y a las terapias intensivas, porque además también el personal de la salud se está infectando y se tiene que aislar y hay que cubrir esos lugares, y no somos tantos, y lamentablemente también hay fallecidos. Entonces la idea es decir lo que está pasando, sin obviamente transmitir ni pánico ni temor, simplemente comunicar lo que está pasando, que estamos en una situación mucho más crítica que hace un mes atrás. De los enfermos que está produciendo la pandemia y también hay muertos, también tenemos todo el proceso natural de lo que se daba de las otras enfermedades y los otros casos de gravedad, y nos ha pasado acá ya en Santa Cruz, de la capital de la provincia se empiezan a derivar a algunos pueblos, a algunos hospitales, porque la verdad es que tienen que dejar camas para la gente que va a terapia por otras razones, ¿no? Exactamente, o sea, lo tenemos. Habitualmente trabajamos habitualmente fuera de la pandemia con las terapias intensivas más o menos en este nivel de ocupación, ¿no? Entre 70 y 90%. Eso es habitual, pero acá tenemos muchísimo más número de camas por cada uno de nosotros, que no somos muchos. Ya éramos pocos previo a la pandemia y seguimos siendo pocos porque no se pueden formar intensivistas en tan poco tiempo. Y tenemos duplicado la cantidad de trabajo, con el agravante que no se da en otras situaciones, en otros momentos, con el agravante de un personal infectado. Tenemos un número muy alto de personal infectado. Y eso también hace que cada uno de los que tenemos que seguir trabajando lo tengamos que hacer reemplazando a nuestros colegas, a nuestros compañeros que están infectados. Eso duplica el trabajo. Y eso es lo que estamos expresando, además de las condiciones laborales que lamentablemente no son las adecuadas, los salarios no son los adecuados, cada uno trabaja en más de un lugar, porque si no, no puede tener un salario adecuado a fin de mes, y eso incrementa la carga laboral y también estresa al sistema de salud, porque cuando un profesional o un personal de salud se infecta, se enferma, se tiene que aislar
deja ese lugar no en una sola institución, lo deja en 1, 2 o 3. Entonces recarga al equipo de salud de más de una institución, ¿se entiende? Y eso estresa muchísimo el sistema de salud. Bueno, acá ocurrió en la capital de la provincia que a los pacientes que no tenían COVID se los derivaba a una clínica para que los atiendan ahí. Lo que no se tuvo en cuenta es que eran los mismos médicos los que atendían en uno y otro y se terminó infectando la clínica, ¿no? Terminó no resultando. Es que, como en cualquier trabajo, uno tiene que tener un solo trabajo. Claro. Y poder estar bien en ese trabajo para poder rendir en ese trabajo. Y bueno, no tiene que trabajar en 2 o 3 trabajos, algo que sea una cuestión muy personal, digamos, ¿no? Pero se tiene que trabajar en un solo trabajo y se tiene que trabajar bien. Y sobre todo en estas situaciones donde estamos hablando de atención de pacientes. Cuando usted mira, doctora, las noticias, como miramos todos, que algunos planean, hay programas para ver cómo se venden paquetes de vacaciones, cuando se piensa de qué manera va a estar la costa, o intentando algún protocolo que parece difícil de comprender. ¿Qué siente usted cuando estamos más preocupados por cómo salimos de la pandemia sin pensar en cómo salimos? No sé si me entiende la pregunta. No, yo lo entiendo perfectamente y por supuesto que nos preocupa muchísimo, pero vuelvo a repetir, yo creo que tiene que ver con la comunicación. Creo que estamos fallando en comunicar lo que realmente está pasando. Y esto, bueno, no es que nos está pasando a nosotros, esto ha pasado en otras partes del mundo. Usted comentaba un poco de nuestros colegas españoles, lo mismo pasa con los italianos, bueno, en Estados Unidos. Yo creo que lo que estamos fallando, creemos, ¿no? Y esto es mucho más personal, digamos, esta opinión es mucho más mía, mucho más personal. Creemos que hemos fallado, no hemos dado la comunicación y no hemos mantenido a la población absolutamente al tanto adecuadamente de lo que está pasando. Los intensivistas estamos muy acostumbrados a dar malas noticias, lamentablemente, ¿no? Y a veces cuando los familiares no entienden lo que le estamos transmitiendo, tratamos de modificar nuestras palabras para que nos entienda. No para alarmarlos, sino para que entiendan cómo está su familiar que está internado. Porque es importante que sepan exactamente cómo está, cuáles pueden ser las consecuencias, cómo puede evolucionar, cómo evoluciona. Si evoluciona bien, es porque evoluciona bien, y si evoluciona mal, es porque evoluciona mal. Y yo creo que en el afán bien intencionado de no alarmar, quizás no hemos dicho exactamente bien cómo estaba la situación. Y bueno, usted sabe, esto lo están diciendo algunos sociólogos, ¿sabe? Yo la verdad psicólogo, yo la verdad que no me voy a meter en ese terreno porque no es el mío, pero que están hablando un poquito de cómo las personas toman la información, sobre todo en situaciones tan dramáticas como es la que estamos viviendo. Entonces, quizás tengamos que modificar nuestra forma de comunicar lo que está pasando. Claro. Sin alarmar, pero diciendo la verdad. Sí, y no estamos comunicando bien cuando uno nota capaz que es una buena iniciativa a nivel nacional la forma en que se va a promocionar el turismo, y eso me parece bien, pero si uno nota que la noticia dice, porque por ahí uno piensa a veces con el bolsillo, dice, si me van a devolver el 50% de las vacaciones, me pongo a buscar por internet a dónde me voy de vacaciones y dejo de pensar en la tragedia del momento. Y ahí es un error de la comunicación. Claramente es un error de la comunicación. Primero tenemos que estar seguros que estamos comunicando la realidad de lo que está pasando. Y después cada uno, si sabe la verdad, tomará la decisión que considere mejor para sí mismo. Obviamente en eso es la individualidad. Pero creemos que tenemos que decir que la situación en este momento en el país no está bien, está mal, que los casos se han incrementado, que cada vez son más las provincias que están siendo afectadas y cada vez son más las instituciones de salud que se están viendo con mayor ingresos de pacientes críticos, y en eso entran las terapias intensivas, que es donde se internan los pacientes mucho más graves, con altas probabilidades de fallecer. Y eso es lo que hay que informar, y que uno tiene que evitar llegar a esa situación. Uno tiene que evitar por los medios, por los protocolos, por las medidas sanitarias, porque son medidas sanitarias, el distanciamiento social, el uso de barbijo adecuado que tape la nariz y la boca, el lavado de manos, la limpieza de superficie, mantener las distancias, no aglomerarse,
ni que hablar de hacer fiestas, no mantener la distancia donde se vaya, no estamos diciendo que no hay que salir, porque bueno, la gente necesita salir por diferentes motivos, pero si lo tiene que hacer, que lo haga realizando los protocolos, y eso es lo que se tiene que informar, pero sin atemorizar, diciendo por qué, porque esas medidas están demostradas que al menos disminuyen la circulación del virus, el contagio, ¿sí? Disminuye el contagio, y eso es lo que hay que decir, y evitar que ingresen más pacientes a las instituciones de salud. Y lo dice usted, doctora, que han perdido colegas en esta batalla, han muerto médicos, han muerto enfermeros, han muerto camilleros, con esta enfermedad, ¿no? Le han puesto realmente la vida, y que no lo entendamos. La verdad es que es muy triste, doctora. Lo digo como parte de que tal vez de uno de los que no lo entiende, ¿no? Bueno, es que tenemos que empezar a asimilar que esto es así. Indudablemente todavía puede empeorar esta situación, porque es así, y que por ahora no parece que esto se vaya a empezar a mejorar. Y si en algunos lugares parece que esto está como en cierta manera con un poquito menos de movimiento, de aumento, de los pacientes, la verdad que la supuesta meseta, que permítame a mí en lo personal disentir, está muy alta. Estamos hablando a nivel país de 10.000 pacientes, que es un montón, de 10.000 pacientes, ¿no? Que todos los días se van, que se va incrementando, y eso es mucho. Estamos en un nivel muy alto, y con fallecidos, con número de 20, 30 fallecidos por día. Eso es un número muy alto. Y eso es lo que tenemos que entender, y eso es lo que hay que transmitir, si queremos que la gente entienda que tiene que tomar las medidas para tratar de disminuir estos números. Claro, porque a los fines estadísticos hablar de una meseta podría ser conveniente, pero una meseta en 10.000 casos por día, a fin de año llegamos en 1.000.000 tranquilamente. Es que eso es exactamente. La gente es inteligente, la gente entiende cuando se le explica las cosas como son. Pero hay que decirle las cosas como son. Yo entiendo que uno trata de no crear pánico, y es entendible, pero en esta situación hay que decir las cosas como son, porque es la única forma de que a la gente le llegue el mensaje de verdad, como es. Estamos en niveles muy altos, eso es lo que está pasando, y se fueron agregando más provincias, y eso es lo que está pasando, y hay muchos más sistemas de salud que están con muy pocas camas, y hay muchas más terapias intensivas en el país que prácticamente están con escasos números de camas, y esa es la realidad, y eso es lo que hay que decir. Doctora, ha sido muy amable con Radio Nacional Río Turbio en Santa Cruz en estos minutos en que hemos charlado, ha sido la verdad que muy amable. No, muchas gracias a ustedes. Que tenga una buena jornada, doctora. Gracias, muchas gracias. Adiós. La doctora Rosa Reina, que es la presidenta de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, un esfuerzo en nuestra producción, generoso, grandioso, de don Facundo. La verdad que conseguir esta doctora, que es muy difícil conseguir una nota con ella, es muy difícil.